Bueno, le contábamos la noticia del fin de semana, tiene que ver con un documento que habrá llevado su tiempo elaborarlo, son 48 páginas, que fue rubricado por asociaciones, también por integrantes de la Iglesia Católica. Lo tenemos en línea al señor Pablo Chianetta, él es de Las Lomitas, representa a la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo. Le decimos muchas gracias por recibirnos a esta hora de la mañana. Buen día, ¿cómo le va, Pablo? ¿Qué tal? Buen día, Liliana, ¿cómo estás? Bueno, Pablo, recién conversábamos con el padre Francisco Nazar, que nos dio una introducción de cómo se preparó, en este caso, este documento, y queríamos que nos explique, bueno, en base a esto también, lo pongo en contexto, ¿qué es lo que piden? O sea, ¿a quién van a presentar este documento? ¿Lo hicieron público nada más? Y el objetivo, ¿qué necesitan ustedes que se modifique si es que hay que modificar algo? Perfecto, Liliana, sí, cómo no. La base de este documento era poner en escrito todas las situaciones que fuimos viviendo y que vamos viviendo en nuestro territorio, en el centro oeste provincial, y que tuvo que ver con lo que presentamos en su momento cuando vino el equipo y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, que luego de esa conversación nos pidieron propuestas para poder trabajar en el nivel nacional. Directamente el presidente había solicitado que, bueno, como vos preguntaste recién, bueno, ¿cuáles son las propuestas ante esta situación de vulneración de derechos? Y es así que tratamos de escribir lo que normalmente hacemos nosotros en el trabajo diario, tratando de darle una unidad, una cohesión, y es por eso que ilustran, si querés, o proponen en este documento que vos estás nombrando, que sacamos entre varias organizaciones o instituciones. Bueno, ¿qué están solicitando, señor? Perfecto. No es, la base de la solicitud, como se dice, como dijiste, es una base de diálogo. Eso no es una cosa, sino que es una base de diálogo que nosotros la dividimos en 6 áreas: áreas de tierra y territorio, el área de los derechos, el área de educación, calidad de vida, el área de jóvenes y el área de salud. No es específicamente pedir una jeringa más o tal o cual cuestión de agua más o menos, o una caja de comida. Estamos hablando de la base para un diálogo intercultural, un diálogo político entre pueblos que tienen esas especificaciones, esas áreas que yo le nombré recién. Por ejemplo, vamos para que se entienda más claramente, por ejemplo, en el área tierra y territorio, nosotros estamos hablando de la concreción del proyecto de ley de propiedad comunitaria indígena, poder avanzarlo, ya sea en los niveles políticos y en los niveles operativos en las distintas provincias y en la provincia de Formosa específicamente. Esta ley tiene que ver con los territorios, la propiedad de la tierra y también la consulta libre, previa e informada en los mecanismos que atañen a todo proceso que se desarrolla en las comunidades. Lo mismo estamos hablando de la ley 26.160. Esta es una ley que ya tiene más de 12 años, que fue prorrogada a nivel nacional, que fue prorrogada 3 veces por sendas leyes del Congreso Nacional, y que volvemos de vuelta a fin de este año, está por volver a vencer el plazo sin haberse ejecutado. Entonces, lo que estamos diciendo es, ejecutemos lo que estaba. Esta ley, por ejemplo, ya tenía presupuesto asignado a nivel nacional, tenía quién era el órgano que debía ejecutarla. Sin embargo, en las comunidades a nivel nacional y en el nivel provincial no se han ejecutado. Por ejemplo, la ley de bosques, ¿no es cierto? La ley de bosques es una ley que ya tiene también más de 10 años de acción, y en Formosa muchas veces esta ley lo único que hizo es activar la posibilidad de compra y venta de lotes que antiguamente eran del Estado, fiscales. Nosotros acá decimos, la disminución de las áreas boscosas tienen que ver con las alteraciones ambientales y con la disminución de los territorios donde se produce la reproducción social de los pueblos indígenas. Y en esto abogamos a la formulación o a los procesos de diálogo entre pueblos. Creemos que no nos estamos entendiendo una sociedad con otra sociedad, y por lo tanto no estamos pudiendo conseguir. Acá no estamos hablando de una lata de alimentos o una caja de alimentos, estamos hablando de propuestas de diálogo. No sé si se va entendiendo, Liliana. Sí, se entiende. Digo, al hablar también con relación al tema de la soberanía alimentaria, ¿qué se requiere ahí? ¿O en qué se hace hincapié?
Sí, hay un ítem justamente que se llama área de calidad de vida y soberanía alimentaria. De ahí estamos proponiendo la participación de los pueblos en la búsqueda del agua, ya sea perforaciones, represas, aljibes, con lo que eso implica, la construcción, el aprendizaje del acceso a esas nuevas formas de agua, porque esto estamos hablando que es un territorio que se reconstruye de no menos de hace 10 años, 100 años, y entonces ahí sí estamos proponiendo propuestas de agua. En cuanto a lo que es economía familiar y comunitaria, fortalecer el ser como personas que están en producción, no personas que están en una situación solamente de solicitud, una persona que está solamente solicitando cosas, sino una persona activa en su economía y que tiene que fortalecer y que va a fortalecer, ese es el caso por lo menos de lo que estamos trabajando nosotros, todo lo que sería la economía familiar y comunitaria. Acá estamos hablando de toda la propuesta de lo que serían las huertas, las chacras, la cría de animales, ganado menor. Nosotros, todo lo que sería los productos del monte, el darle valor a los productos del monte cada vez más escasos. Y también estamos hablando del mejoramiento de la infraestructura comunitaria. No solamente que venga una dependencia del Estado a hacer una obra, sino que la gente de las comunidades puedan aprender los oficios correspondientes y puedan desarrollar las obras que corresponden, porque ahí estamos incorporando los otros puntos de vista, no solamente el punto de vista del Estado o del gobierno provincial o nacional, sino que estamos nosotros, por lo menos la intención de nuestras propuestas ante todo lo que sería la violación de derechos, lo que estamos diciendo es escuchémonos, no solamente en lo que hace al COVID-19 y la pandemia, sino escuchémonos en todas las áreas e imaginemos que podemos ser, imaginemos por el momento, seres que tenemos pensamiento y que podemos volcar un pensamiento constructivo en función de algo más grande, algo más interesante, una sociedad más violenta, menos agresiva, tanto de un lado como del otro. Claro. Por ahí estaba yendo el área de calidad de vida y soberanía alimentaria. No estamos acá pidiendo cajas de alimentos, no. No, ha quedado claro eso, sí. Bueno, no, queda claro, sí. Por ejemplo, la propuesta en general tiene que ver con ese diálogo, con superar esa mirada que se tiene desde nuestra sociedad, que es la sociedad que ha triunfado contra los indios, digamos, terminar con esa mirada del indio niño, del indio infantil. Si no, imaginemos que son personas que tienen posibilidades, que tienen derechos, que tienen obligaciones y que tienen capacidades. Por algo han vivido cientos de años, mucho más que nosotros con el bosque. Sin embargo, nosotros en nuestras cajas de alimentos del gobierno provincial le mandamos harina de algarroba, cuando la harina de algarroba es un alimento no solo de los pueblos indígenas, sino todos de los pueblos que viven en el Chaco americano, ¿no es cierto?, para alimentarse ellos, sus animales, sus hijos, etcétera. Entonces, ¿será que deben saber algo sobre esto? Bueno, preguntemos, es esa cuestión de vamos a preguntar, vamos a imaginarnos que el otro tiene algún tipo de respuesta que me puede aportar, y yo soy una persona que te puedo recibir aportes y construir algo nuevo. Creemos que estaríamos en el inicio de generar nuevos acuerdos, nuevas bases para un diálogo intercultural. Todas nuestras propuestas operativas tienen que ver con este mejoramiento en el diálogo. Y ya te digo, las propuestas fueron solicitadas específicamente del área nacional, así que con ellos estamos en diálogo para ver qué es lo que se puede, qué es lo que se quiere, y bueno, vamos y poner en posición o en espacio de diálogo a las propias comunidades, que es lo que más nos interesa a nosotros. Nosotros no somos la voz de la gente indígena, nosotros tenemos nuestra voz y lo que queremos es generar espacios de diálogo, y hacia eso vamos con nuestro documento, señora Liliana. Claro, en ese contexto, Pablo, también tenía espacio este documento de 48 páginas para describir lo que para ustedes fue la cuarentena en el oeste, si nos puede dar más precisiones, porque hablaba también de desaparecidos, además también de denuncias sobre cuestiones que para ustedes no fueron muy prolijas cuando hablamos de la cuarentena y su ejecución en esa zona. Si nos puede dar más detalles. Sí, eso quizá ya fue muy bien cubierto de parte de los medios de prensa. Sí, nosotros hemos visto con mucha tristeza, mucha angustia, la vivencia de la gente, de las familias,
que muchas veces en una cuestión que no se entiende si es una cuestión sanitaria, si es una cuestión policial, la irrupción a la noche para llevarlos a centros de aislamiento, parecían que iban a quedar presos, la gente tenía mucho miedo, a la noche no se puede entrar con la policía en ningún lugar, ¿no es cierto? Eso es constitucional. La cuestión de separar a madres y hijos, cuestiones de poner presos ante reclamos de que estaban viendo del aislamiento por más de 14 días en los centros de aislamiento. O sea, nosotros tenemos recabado aislamientos de más de 28, 30 días en personas. O sea, algo no se estaba desarrollando bien. Y como son indios, entonces la cosa va en silencio. Acá lo que quisimos poner es que hay un punto que tenemos que decir, bueno, basta, así no es la forma de tratar en la pandemia. ¿Podemos imaginar algo nuevo? Bueno, ¿a quién se le preguntó? A los paisanos, a la gente de las comunidades no se le preguntó. ¿Cómo imaginamos esta cuestión de la pandemia en las comunidades? Muy bien, hubo muchos casos, se descubrieron muchos casos gracias a los hisopados en las comunidades, pero lo único que se logró con llevarlos a centros de aislamiento es dolor y que la gente ya no quiere hisoparse más, escape ante cuando viene el personal sanitario a hisopar, porque después del personal sanitario a hisopar venía la policía, si daba positivo los llevaban a un centro de aislamiento. Eso yo no le deseo ni para mí, yo te digo, le teníamos más miedo a las medidas de aislamiento que venían a posterior del hisopado que al propio hisopado y que al propio virus. Entonces todas esas cuestiones que hacen a una criminalización ante una respuesta que estaban dando las comunidades de que no les gustaba lo que estaba pasando, eso sí imaginamos que, no imaginamos, sí decimos que es una violencia institucional. Ante eso quisimos y le entregamos al secretario de Desarrollo de Derechos Humanos de la Nación, le entregamos todo esto que está escrito ahora más pulcro, eso ya lo tienen en la mano. Lamentablemente todavía no contamos con sus recomendaciones que dijeron que iban a hacer. Nosotros claro, a las recomendaciones que iban a hacer al gobierno provincial le solicitamos que se las hagan al pueblo de la provincia de Formosa y que sean públicas, para que todos las conozcamos. Si no, permanentemente estamos en esta cuestión del oscurantismo, quién dice A, quién dice B. Nosotros nuestro documento es público y luego nosotros ya se lo hemos mandado a las personas con las cuales nos han solicitado esto y se lo hemos mandado a todo el mundo que lo quiera, que lo quieren, está en disposición, está ahí en nuestras páginas, así que no tenemos nada para oscurecer. Y con mucho miedo y con mucho valor, la gente que fue teniendo situaciones de miedo y en cuanto a la pandemia y a los centros de aislamiento, que fue relatando el hecho punto a punto, con mucho respeto, nosotros lo fuimos escribiendo y les dimos, por supuesto, la comunicación de que esto iba a ser así y su consentimiento para que esto sea así. Por eso decía, nos pronunciamos y proponemos, porque muchas veces después quedamos solamente la denuncia. La denuncia es súper válida, porque muchas veces no se quiere ni siquiera denunciar, ni siquiera escuchar. Y además proponemos, bueno, lo que te fui contando en la primera parte de tus preguntas, Liliana, claro, a tu disposición. Y Pablo, si nos recuerda cuando dice proponemos, ¿quiénes participaron de la organización de este documento? Bueno, justamente, uno del equipo diocesano de Pastoral Aborigen, la Fundación Manos de Hermanos de la provincia de Formosa, la parroquia de Ingeniero Juárez, y la Asociación para la Promoción de la Cultura y Desarrollo de nosotros que estamos en Las Lomitas, ¿no es cierto? Claro. Pablo, le consulto... El Centro Barrial Enrique Angelelli, que está en Ingeniero Juárez, que trabaja específicamente con jóvenes wichí. Le consulto, dice que buscan un diálogo político y con el gobierno, ¿no? ¿De qué gobierno hablamos? ¿Del nacional, del provincial? ¿Dónde han enviado todo esto? Sí. No, el documento está abierto. El que nos solicitó el documento fue el gobierno nacional. Sí, señor. El gobierno provincial no hemos tenido ningún tipo de diálogo, ni pregunta, ni consulta, ni nada. El que nos solicitó esto fue el gobierno nacional. No es que no queremos establecer diálogo con otros, sino que la realidad es esa. Nos solicitaron, lo desarrollamos. Claro, están abiertos a todo, ¿no? Por lo que se puede ver. Se buscan soluciones. Como nuestra voz
de instituciones que trabajamos en el oeste. No estamos en Capital Federal nosotros. Vivimos y trabajamos hace más de 30 y pico de años todas nuestras instituciones en el oeste provincial. Por lo tanto, todos saben dónde estamos, quiénes somos, nuestro nombre, apellido, nuestras instituciones, cualquiera que tenga ganas de preguntar. Por ejemplo, nosotros lamentamos que todos los organismos de defensa constituidos por la Constitución provincial no se hayan pronunciado, o su pronunciamiento fue tardío y vago. Así que estamos buscando, por supuesto, interlocutores que quieran dialogar. Y si no quieren, y no podemos forzar a nadie a un diálogo, ¿no es cierto? Claro. Bueno, Pablo, ¿algo más que nos quiera decir sobre todo este trabajo que han hecho? Bueno, hay muchas propuestas, hay 6 áreas, comenté 2, el otra que quiero comentar es el reconocimiento de derechos. Por ejemplo, hoy el pueblo nivaclé, indígena nivaclé, no está reconocido y el 30% de su población adulta no tiene documentos. ¿Cómo puede ser eso? Con lo cual estamos solicitando que puedan haber mecanismos para que eso pueda ser incluido, ¿no es cierto? Hay centros de acceso a la justicia en muchos lados, sin embargo en nuestras zonas no hay. Pero lo que más decimos es cuestiones que tienen que ver con la inculturación de los distintos programas o los distintos estamentos que los estados, nacional o provincial, tienen en el diálogo con las comunidades indígenas. Muchas veces el diálogo se atravesa de arriba para abajo, y eso mucho diálogo no es. Esos son órdenes. Entonces lo que establecemos, o lo que es nuestra intención y es lo que bregamos, es que cambiar la posición de los actores que hablan, cambiarlos, ponerlos más equilibrados y ponerlo en una disposición de una escucha atenta, de una escucha empática, de una escucha constructiva, tanto de un lado como para del otro, ¿no es cierto? Todos tenemos que limar la cuestión de esto del diálogo. El problema pasa que muchas veces nuestra sociedad no indígena se siente dominante, se siente ganadora, y desde ahí muchas veces se entabla un diálogo que muchas veces es violento o es agresivo. Eso es lo que queremos superar. En la pandemia hoy nos hace brotar toda esta cuestión de difícil diálogo entre los pueblos. Y como vino el COVID, las alteraciones ambientales van a seguir generando otras dificultades y desequilibrios en los ambientes. Así que imaginemos construir nuevos diálogos que van a ser base para las nuevas alteraciones que puedan venir del ambiente y poder solucionarnos en una forma mucho más amigable, mucho más agradable, mucho más humana y mucho más contemplativa del ser humano. Pablo, muchas gracias por el tiempo. Es importante cuando se puede, al menos no solamente, no digo que las denuncias no sean importantes, como que no, que el hecho de animarse a visibilizar algo que se quiere que cambie es más que importante, pero a su vez cuando traen propuestas y se muestran de esta manera tan abierta para buscar soluciones, también es merecedora de espacio, ¿no? Y son 48 hojas que me imagino que ha llevado su tiempo elaborar todo esto, que no es algo que se haya hecho a las apuradas. No, me imagino, yo te dije que nuestras instituciones hace más de 30 años, estas propuestas están en línea de lo que trabajamos nosotros. No es que hoy nos imaginamos esto como artífice de un nuevo pensamiento, no, es lo que trabajamos todos los días. Pero es como vos decís, la denuncia es hiper necesaria y súper necesaria y tiene que ser escuchada y tiene que ser contemplada en los organismos correspondientes. Y también nosotros somos organizaciones que tienen que ver con el desarrollo y tienen que ver con el desarrollo de propuestas. Hoy Nación nos pidió, ojalá que la provincia en algún momento se siente también a dialogar, no solamente con nosotros, sino con los pueblos indígenas desde otra mirada, desde otra silla, que cambie la forma de las sillas en la mesa de la negociación o en la mesa de la articulación. Así, eso es lo que nosotros deseamos. Somos unos de los actores y hay otros actores que tendrán que ponerse en diálogo para esto. Así que sí, nuestro documento, como vos bien decías, con el Padre Nazar, con la parroquia de Juárez, con el equipo diocesano, tiene que ver con gente que tiene que estar ligada a la Iglesia Católica y gente como nosotros que no estamos bien dentro de la Iglesia Católica. Así que es una articulación. Y esto, por ejemplo, cuando fuimos a la audiencia con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, también
se sumó y articulamos con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en Formosa, y bueno, y ahora estamos también trabajando con la gente del CELS y con Amnesty. O sea, esto del diálogo tiene que ser un diálogo articular y que tiene que ir creciendo, como, ¿viste? Cuando tiras una gota de agua y se arman los círculos concéntricos. Bueno, esa fue la intención, que repercuta, queremos dialogar. Este documento para algunos puede ser negativo, para otros puede ser constructivo, recibimos ponderaciones de un lado y negaciones de otro. Nosotros queremos ser fieles con la gente y con lo que fuimos viviendo en este tiempo de pandemia en enero y febrero en las comunidades indígenas. Bueno, gracias Pablo por la comunicación, que tenga un buen día. Perfecto, espero que les haya servido. Hasta luego, Liliana, y a la audiencia. Chau, chau. Bueno, ahí tenemos mucha más claridad, se profundizó mejor qué se ha pedido, a quién. Nos han explicado que de este documento de 48 páginas tenía denuncias sobre la cuarentena en el oeste, de qué se tendría que haber mejorado, qué se hizo de mala manera desde su punto de vista, todo recopilado, por supuesto, porque de lo que pudimos ver con las denuncias en la policía, fotografías, testimonios, pero además de eso también, aparte, se explicó que hay cuestiones, al menos 6 puntos que ellos creen se tienen que empezar a trabajar y se puede de ahora en adelante, relacionados con la soberanía alimentaria, con el derecho, con la salud, de los que estoy en este momento recordando, que Pablo recién nos daba las precisiones, algo que explicó, lo hicieron, que lo iban a hacer porque ya lo presentaron, pero agregaron lo demás, lo de las propuestas para justamente complementar un trabajo que se había ya adelantado, que se iba a presentar a la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Presidencia de la Nación. Dijo recién Pablo que no están cerrados a conversar con la provincia, pero que hasta ahora no se dio ese diálogo, lo que nos quita que a lo mejor mañana pueda establecerse, ¿no?